Señor. Sin la ayuda del Señor, todos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el Salvador prometido, Señor, ten piedad. Tú que eres el Salvador anunciado, Cristo, ten piedad. Tú que eres el Salvador esperado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura, mira con amor la obra de tu misericordia y purifícanos de nuestra antigua vida de pecado. Por la venida de Cristo, tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Sofonías. Así habla el Señor. Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cush, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. El pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores.
y los que se refugian en Él no serán castigados. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver ese ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Vivió en el siglo VI un teólogo, monje, que tiene un nombre que parece más un trabalenguas que un nombre, porque se llama Pseudo Dionisio Areopagita. Lo tengo que decir despacio porque si lo quiero decir rápido me trabo seguro. Y este monje fue el fundador de una corriente espiritual que duró y todavía dura, y que se centra principalmente en la siguiente observación. De Dios siempre predicamos lo que no es. Es inmutable, es decir, que no cambia. Es infinito, significa que no tiene fin. Y así cada una de las palabras tiene un sentido, digamos, de lo que Dios no es. Y por eso, en un libro que él escribió que se llamaba De los 100 nombres divinos, donde mostraba efectivamente que siempre de la palabra de Dios dice en realidad lo que Dios no es, sino lo que Dios es, no lo que Dios es, sino lo que no es, él dio origen a una corriente que les decía que tuvo muchísimo influjo en la vida de la Iglesia, que se llamó la teología negativa. Está claro que no es negativa por el hecho de que no tenga, digamos que sea mala onda, no en ese sentido, sino porque parece que es difícil elaborar un discurso sobre lo que Dios es. Y por eso el sabio, el santo, más que hablar, tienden a contemplar. Ayer, ustedes recordarán, celebramos en la vida de la Iglesia a San Juan de la Cruz, que pertenece a una corriente espiritual que se llama de los místicos. Y precisamente los místicos se ven en el tremendo baile de que, habiendo hecho una experiencia íntima y muy profunda de Dios, tienen que poner por escrito, y esto resulta tremendamente difícil, ¿no? Porque cualquier cosa que pareciera que se diga siempre es poco, siempre es nada en comparación de lo que se quiere expresar. Y esto lo menciono porque yo les propongo, sin predicarles más, que hoy, tranquilos en algún momento del día que puedan, vuelvan a rezar el Salmo de hoy, que se lo tomen como una especie de 10 minutos así de silencio, paladeando este Salmo, y que es verdaderamente una joya para poder rezar así, precisamente paladeando sin tener que decir nada, ¿no? Pero que en realidad, ilumina de alguna manera muchísimo nuestra vida. Yo apenas quisiera leer una o dos frases, ¿no?
El primero, la primera frase: cuando los justos claman, el Señor los escucha. Y también otra: el Señor está cerca del que sufre. Bueno, creo que estas dos frases solamente, como les decía, son más para callar, en el sentido de la teología negativa, ¿no? De rumiar sin pretender explicar algo que es muy difícil pero que es muy profundo. Termino con una afirmación respecto del Evangelio de hoy, que es, me parece, de una contundencia que de algún modo nos invita a la reflexión sobre la imagen que nosotros nos hemos hecho de Dios y concretamente del Señor Jesús. Esto lo digo a partir de un libro que leí hace algunos años de un teólogo, Romano Guardini, que precisamente tituló un libro, un estudio teológico que se llamaba Imágenes de Jesús en el Nuevo Testamento. Más allá de que no voy a mencionar el libro, lo tomo como referencia por lo siguiente, porque a veces sin querer, a veces no en un sentido docto como hizo este teólogo Romano Guardini para investigar las Escrituras, pero sin querer, a veces nos puede suceder que en el corazón se nos forje una imagen de Dios o de Jesús un tanto desfigurada, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estoy pasando un momento difícil y entonces pienso que Dios me castiga o que se olvida de mí. ¿Ven cómo la Escritura enseguida nos puede ordenar a la luz de lo que les acabo de decir del Salmo, ¿no? Dios está cerca de los que le invocan, ¿no? Entonces, y de los que sufren también, ¿no? Y entonces, enseguida la Escritura de alguna manera puede corregir esos desvíos. Y a raíz de, bueno, ahora no importa muy bien qué, pero de una presentación un tanto dulzona que a veces se nos presenta del Señor Jesús, y lo digo en un sentido respetuoso pero despectivo, dulzona, creo que es también por momentos una pequeña desfiguración de su figura y de su imagen. Y esto lo podríamos decir a partir de muchos textos, pero lo pienso solamente con el texto de hoy, y con eso alcanza y sobra, aunque ciertamente hay mucha más tela para cortar. Jesús está frente a los poderosos de su tiempo. Él lo sabe y sabe que esos podrían llevarlo a la muerte y de hecho lo van a llevar a la muerte, ¿no? Y a esos que presumían de ser perfectos, intachables, pulcros, puros y todas las cosas, las virtudes que ustedes puedan imaginar que era de lo que ellos presumían, les tira este dardo envenenado que los pone inmediatamente de enemigos, ¿no? Pero a los poderosos de su tiempo. Escuchen lo que les dice: los publicanos y las prostitutas, es decir, el símbolo de lo impuro, llegan antes que ustedes al reino de los cielos. Ese reino que ustedes piensan conquistar por ser, entre comillas, perfectitos, miren, antes que ustedes va a llegar lo que ustedes llaman escoria, De modo que es un insulto, pero un insulto de elevadísimo tono, ¿no? Y está claro que el Señor no pretende insultarlos como quien peca y está enojado con alguien y lo manda a freír churros a la costanera. Estamos hablando de que el Señor, cada paso que da es un paso salvífico, y este paso que el Señor da con estos hombres es un llamado a la conversión, es decir, no es que pretende mandarlos al infierno, pero lo hace con unas palabras y con una dureza que no le tiembla realmente el pulso y que muestra que Jesús no se deja arredrar ni por los poderosos de su tiempo, ni por los de ningún tiempo, y que no endulza el Evangelio de una manera tal que al final quede desfigurado y como algo, como esa especie de masa que todavía no tiene ninguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, es también para corregir, como les decía antes, ciertas imágenes que podemos tener desfiguradas de Dios. Lo pienso en esta admiración que sentía San Agustín, con esto termino, que hablando del pesebre en su sermón de Navidad, todos los años San Agustín escribía un sermón de Navidad que está compilado en un libro, nunca dejaba de admirarse de al decir esto: el fuerte se hizo débil, ¿no? Y esta frase muestra las dos caras, ¿no? Bueno, él es consciente de la fortaleza de Dios,
que se manifiesta en la debilidad de Jesús, nacido en el pesebre, pero que no deja de ser fuerte, porque es fuerte, ¿no? Y entonces, sin duda que disfrutamos de la misericordia de Dios, sin duda que disfrutamos de su infinita paciencia, pero no la confundimos ni con un carácter débil, ¿no? Ni con una cosa, como les decía antes, edulcorada, que al final se desfigura y no es el Evangelio. Vamos a rezar esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Marta Robles y de Camila. Pedimos por las intenciones de Cecilia. Pedimos también por la salud de Juan, María, Isabel, y unidos en la esperanza rezamos por el eterno descanso de Lino, Domingo, José, Sixto, Juan y Juan Antonio Viñals, que murió hoy a la mañana. Es el padre de un amigo muy querido, por quien rezo y también pido por toda su familia. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él es el Salvador, que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos, Padre, con filial alegría, el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy en especial por Lino, Domingo, José, Sixto, Juan Antonio Viñals, fallecido hoy, por todos los muertos del coronavirus del día de hoy. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz.